Este es un relato más de Colombia y Miedo. Historias reales compartidas por nuestros suscriptores y oyentes. Nombres y situaciones han sido modificados por respeto a sus protagonistas. Bienvenidos. Buenas noches. Las siguientes historias son transcripción de hechos reales ocurridos en una prestigiosa y tradicional institución educativa de aquí, la ciudad de Bogotá. Soy funcionario de la institución en mención y llevo varios años a su servicio. Trabajo atendiendo público, por lo tanto, son muchas las personas que entre plática y plática cuentan los hechos que les voy a relatar. 1. Como es bien sabido en mi país, se han vivido periodos de su historia bastante trágicos y llenos de sufrimiento y muerte. Durante el siglo pasado se recuerda la época llamada de la violencia, esto acaecido por el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. El Bogotazo, como fue llamado, convirtió durante 10 días a la ciudad en un campo de batalla. Civiles, policías y militares se atacaban en grupos armados con extrema sevicia. Los muertos ascendieron a cientos y el sector histórico de la ciudad más conocido como La Candelaria, ubicado en el extremo oriental de la ciudad, fue el escenario de hechos supremamente violentos, tanto que las instalaciones de la institución en la que trabajo fueron quemadas en aquel tiempo y destruidas casi por completo por la horda de gentes enfurecidas que asediaron y cercaron el plantel con estudiantes dentro. Aún en algunas puertas se logran ver las marcas de los hachazos y golpes de machete que aquellos energúmenos dejaron en su afán por saquear, matar y conseguir armas, con el propósito de asesinar a los miembros del partido político rival, quienes eran culpados del asesinato de Gaitán. Tanto es así que en uno de los muchos pasillos también encontramos una placa como homenaje póstumo a uno de los estudiantes muerto durante aquellos fatídicos días. Todo esto sirve como explicación de lo que llegó a representar un hecho que al pasar los años sigue robando la tranquilidad de los que aquí debemos pasar muchas horas, días y hasta años, rodeados de historias que para muchos representan verdadero terror, sobre todo al cumplirse un aniversario más de aquel 9 de abril. Uno de los vigilantes pertenecientes a la empresa de seguridad que cumplía sus labores en la jornada nocturna comentaba que en una de sus monótonas horas, recorriendo largos y oscuros pasillos, escuchó por los intercomunicadores que uno de sus compañeros no aparecía ni daba señales de estar atento a los llamados. Los demás guardas de seguridad se reunieron en un punto cercano a la portería de ese lúgubre, enorme y antiguo edificio para averiguar de viva voz qué había sucedido con este hombre. Pasado un rato, se escucharon los afanosos gritos de otro velador que avisaba el haber hallado al compañero ausente. El hombre de la seguridad que buscaban estaba sin sentido. Su compañero lo encontró entre la oscuridad tirado en el piso frío. Entre varios de ellos lo llevaron al cuarto de portería y allí lograron que éste despertara, no sin un gran sobresalto y profiriendo gritos de espanto. Al rato le lograron calmar y luego le pidieron que les contara qué le había pasado. Aquel hombre, con la cara totalmente pálida y los ojos llenos de espanto, les describió la escena que le hizo perder el conocimiento de puro y físico miedo. Él había sido encargado de cumplir su ronda en una de las áreas de los edificios que componen esta antigua institución. El ambiente se presentaba supremamente frío. Eso se consideraba normal, ya que en la región donde se ubica esta ciudad, en las horas de la noche, es reconocida por sus bajas temperaturas. El silencio era general, casi sepulcral. Solamente sus pasos se escuchaban por los largos salones y pasillos. Su caminar lo acompañaba con el haz de luz de su linterna de dotación, pero algo extraño ocurrió. Dicha linterna, a pesar de estar iluminando, no lograba despejar la oscuridad que de un momento a otro le rodeaba. Sentía que esas tinieblas eran casi un ser vivo, que le tomaban suavemente y lo llevaban hacia un nuevo espacio, a un lugar desconocido. Sin darse cuenta estaba en una completa y extraña negritud. Aceleró sus pasos. El ritmo de su corazón era muy rápido. Las distancias se le hacían enormes y se le atragantaba en la garganta un grito que quería salir con fuerza para escapar de ese asedio, de ese miedo que lo estaba envolviendo, dominando. Aseguró que al llegar a uno de aquellos corredores y caminar ahora a tientas, estirando sus manos entre aquella oscuridad, sentía que estaba próximo a la salida, pero había algo que lo observaba, un algo que le perseguía, que le inquietaba, pero no sabía muy bien qué podía ser.
Había recorrido aquellos lugares muchas veces y nunca sintió lo de aquella noche. De pronto empezó a escuchar un murmullo muy suave que seguía sus pasos. Sudor frío le recorría el cuerpo. Los latidos de su corazón los sentía con fuerza en sus oídos. Lo que se oía era el eco de voces lejanas, susurros inentendibles, pero poco a poco se hicieron más fuertes. Estaban en todas partes, sentía que los rodeaban. Miraba nervioso a su alrededor, pero solamente oscuridad percibía. Su linterna seguía estando encendida, pero no alumbraba. La golpeó con fuerza entre sus manos pensando que estaba averiada o algo así, pero nada cambió. El miedo lo estaba dominando y decidió correr para alcanzar la salida. Los jadeos de su respiración resonaban por aquel espacio que ahora estaba alterado por aquellas voces cada vez más audibles, misteriosas y desconocidas. Al divisar la puerta de salida, sintió un ligero alivio en sus nervios, pero lejos estaba de seguir su rutina cotidiana, ya que se aproximaba una experiencia muy perturbadora. De un momento a otro, todo estaba cubierto por una extraña niebla. Vio salir como de una nube blanquecina y espesa, semejante a humo que estaba por todas partes, la luz de varias antorchas. Sus llamas eran rojizas, naranja y muy intensas, las cuales venían en las manos de varias figuras que se revelaron lentamente. Al principio de forma muy borrosa, pero al acercarse se notaban que eran como entes, sombras vivientes que conformaban una muchedumbre, tal vez cientos. Traían armas, palos, hachas y machetes. Se distinguía ahora al acercarse que eran personas vestidas a la usanza de los años 40. Sus rostros eran pálidos, cadavéricos. Sus ojos penetrantes resplandecían por la luz de las antorchas. Llevaban furia y violencia. Con gemidos y gritos inentendibles se acercaban a él. Ese era el murmullo que había estado escuchando y ahora sabía de dónde provenía. Ahora no solo los escuchaba, sino que también los podía sentir, los podía ver, los podía oler. Le tomaron firmemente con sus manos huesudas y heladas, empujándolo al interior del edificio. Por más fuerza que ejercía para liberarse aquel desdichado, no podía evitar dirigirse nuevamente al interior de aquellas estancias, hacia aquella oscuridad que sintió como viva. Este hombre perdió el sentido en ese momento. El horror le nubló la visión, lo aisló de la realidad, para luego despertar en la portería rodeado de sus compañeros, pero sus palabras nunca lograron describir el terrible horror que sintió. Aseguraba que aquellas entidades no eran más que los espíritus errantes de la chusma enardecida que aún busca cobrar venganza en aquel fatídico 9 de abril de 1948 en el antiguo y lejano Bogotazo. 2. Las personas que nos desempeñamos en las labores de limpieza o mantenimiento de una empresa aquí en Colombia se les llama de servicios generales. Se sabe por muchos que los planteles educativos guardan en sus entrañas historias increíbles que en muchos casos sobrepasan la realidad. Trabajo como auxiliar de servicios para una reconocida universidad de la capital. Cuando ocurrió esta historia, me debía presentar a cumplir mi turno antes de las 6 de la mañana. Aquel día llegué muy temprano, eran las 5:15 de la madrugada. El frío era penetrante. La luna brillaba como una gran lámpara plateada en el oscuro cielo de la sabana. Sin embargo, al interior de ese claustro, las tinieblas eran verdaderamente atemorizantes. Me encontré como novedad que 2 de mis compañeras también estaban llegando como yo, muy temprano al turno. Decidimos entonces tomar un café oscuro bien caliente antes de comenzar con las labores de aseo. Una de mis compañeras se caracterizaba por ser una mujer de gran carisma y buen sentido del humor. Nos comentó que no quería demorarse mucho platicando, ya que tenía mucho que hacer y su zona de trabajo estaba al otro lado de esos antiguos, oscuros, fríos y tenebrosos edificios, caracterizados por la enorme serie de laberínticos y largos pasillos en donde solamente se encuentran puertas de salones con viejos pupitres de madera, ventanas antiguas, muros y fachadas muy bien conservadas, como patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ella se despidió y se internó en la oscuridad de uno de aquellos pasillos, armada con sus elementos de aseo. Pasados unos minutos escuchamos unos quejidos, o más bien eran lamentos que provenían de uno de esos lúgubres laberintos. Supusimos entonces que no era más que otra broma de nuestra compañera y no le prestamos mucha atención, pero aquellos lamentos se convirtieron en gritos de espanto. Sin pensarlo,
Salimos corriendo en dirección hacia aquella voz y la encontramos a nuestra compañera, agazapada, con las manos cubriéndose el rostro y gritando aterrorizada. Nos acercamos a ella y con un movimiento brusco quiso soltarse de nuestras manos, pero nos miró con horror y al reconocernos soltó un llanto que parecía más un clamor, un llamado de auxilio. Nos la llevamos caminando muy despacio hasta el lugar donde habíamos estado antes y después de tranquilizarla le preguntamos qué le había asustado de tal manera. Nos comentó que se desplazó hasta el final de uno de esos pasillos acompañada por el carrito del servicio. Las pequeñas ruedas de este rompían el sepulcral silencio con un leve chirrido y al comenzar su labor en silencio vio como al fondo una figura se percibía moviéndose. Algo raro entre la oscuridad, parecía rebotar, subir y bajar entre aquellas paredes. Era algo parecido a una manta o trozo de tela grande. No pensó que fuese algo o alguien que le estaba asediando, o mejor dicho, acechando. Con lentitud se fue materializando, poco a poco frente a ella en la distancia. Fue tomando forma, era muy alta, delgada. Su silueta se dibujaba aún más negra que el entorno y sin distinguir muy bien lo que era, creyó divisar algo parecido a un monje. Se dispuso a mirar su reloj. Aún estaba oscuro. No amanecía y al levantar la cabeza nuevamente, ese hombre o esa figura extraña ya estaba frente a ella. En menos de un segundo recorrió el largo zaguán, ya que no caminaba, sino que levitaba, flotaba sobre el piso. Aquella túnica negra se ondeaba en largos jirones, como si el pasillo se hubiera visto atacado por una fuerte brisa helada. Aquello la estremeció, sintió como el miedo le dominó todo el cuerpo y sin poder emitir ni un solo ruido, estaba enfrentando el terror. Nuestra compañera quiso gritar, su voz no resonaba, el corazón se le agitaba con más fuerza, sus ojos estaban desorbitados por el terror intenso al estar cara a cara con esa figura traída de lo más profundo de las sombras, traída de lo más profundo de sus miedos. Aquel ser la tomó fuertemente por los hombros con ambas manos. Sintió que eran frías y huesudas. No lograba distinguir un rostro o facción alguna entre la oscura capucha que cubría lo que podría ser la cabeza o algo que no sabía cómo explicar muy bien. Nos dijo que ese siniestro personaje la llevó como volando a ras de suelo por entre esos pasillos. Atravesaban puertas, muros, subían y bajaban por los niveles a gran velocidad. La atmósfera se hizo más oscura, extraña. Era como si aquel ser oscuro hubiera entrado a una dimensión nueva, atravesando un portal misterioso, llevando a su paso a aquella mujer. Y ella no distinguía muy bien los lugares por donde pasaban, por donde volaban y se convertían en el escenario de esa terrorífica experiencia. Un murmullo inentendible escuchaba salir de aquella capucha oscura. Era una voz profunda, ronca, sombría, que le helaba la sangre de solo oírla. Hablaba tal vez en un idioma extraño, antiguo, olvidado. Se sentía como un mandato o un reclamo por algo ocurrido en un tiempo perdido. Ella quería gritar, trataba de soltarse de su opresor, pero era imposible. Cuando finalmente escapó un grito por su garganta, nosotras la estábamos tomando por el hombro y fue allí cuando con su llanto descargó el horror que aquella cosa le hizo vivir. Esto ha sido todo por el momento. Dejen sus observaciones en la caja de comentarios. Suscríbanse, compártanlo y denle un pulgar arriba. Nos estaremos escuchando próximamente. Muchas gracias.